Narrativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos en un episodio más de Resiliencia en Línea. Amigos de la plataforma también, muchas gracias. Nos da mucho gusto poder estar en vivo en esta ocasión con todos ustedes. La semana pasada fue Semana Santa, así que nos tomamos un descanso y hoy estamos de vuelta. Incluso hoy quisimos hablar un poco del asunto de la Semana Santa y de la Semana de Pascua. Y la agenda no dio, y entonces ese tema lo vamos a retomar para la siguiente semana, pero en esta pues no falta información y sobre todo la interpretación que podemos dar humildemente y compartirla con ustedes de lo que se está dando y de lo que todo el mundo está hablando del día después. Afortunadamente el día después no fue después de la destrucción de la civilización que amenazaba Donald Trump, iba a dar si Irán no abría el estrecho de Hormuz. Y vean cómo cambia desde ahí la narrativa, porque ya no es el derrocamiento de todo un régimen iraní, sino que ahora simplemente se conformaría Donald Trump con que abran el puto estrecho, así lo dijo él mismo, ¿verdad? En este fin de semana desesperado, porque finalmente las cosas no se le dan a la mayor potencia militar y a la mayor potencia nuclear en el mundo, vaya la redundancia, no pudo con un país como Irán, y eso parece ser también, lo veía en una nota de hoy en un periódico internacional, colocaría a Irán como una gran potencia a nivel regional. ¿Eso es cierto o no? Bueno, vale la pena pensar al respecto. Lo que sin duda la gran potencia regional es es Israel, y no solo eso, sino que tiene sometido a Donald Trump. Y si nos apegamos al lenguaje obsceno que maneja Donald Trump, podríamos decir que Netanyahu tiene agarrado, por donde ya saben, a Donald Trump y hace lo que Netanyahu hace. Se puede entender de muchas maneras porque finalmente Donald Trump acepta locuras de otro loco genocida como Netanyahu, y es por sus problemas mentales. También recordemos, lo vamos a estar comentando hoy, cómo es que desde el 21 de enero, en una entrevista con un médico, ahorita ubicamos el nombre, estaba hablando el doctor Héctor Frisby. El 21 de enero comentaba cómo es que Donald Trump está ya seriamente afectado de sus posibilidades mentales, e incluso pronosticaba que para mayo, que no llegaba al mundial. A los pocos días ajustó su pronóstico diciendo que para mayo ya no llega Donald Trump a su mandato, y tal parece que incluso podríamos estar viendo que en abril, qué tanto puede durar Donald Trump al frente del país, se supone más influyente en el mundo todavía. Pues depende de los propios ciudadanos estadounidenses qué tanto quieren seguir sosteniendo a un loco que dice ya puros dislates desde la Casa Blanca, y poniendo en ridículo al propio Estados Unidos, sujetándose a lo que Benjamin Netanyahu le dice que tiene que hacer. Y en todo caso esa sería una de las explicaciones. Benjamin Netanyahu se aprovecha de una persona enferma de sus facultades, de una imposibilidad mental. Pero vamos de a poco entonces platicando de esto. A fin de cuentas lo que se ve, quién es el gran ganador, quién es el gran perdedor, y en todo caso quién es el ganador inmediato o el ganador absoluto. La narrativa que vemos en los medios de comunicación al día de hoy, el día después, es que el gran perdedor es precisamente Estados Unidos, que no pudo con Irán. Se supone un país mucho menos potente militarmente hablando que la gran potencia militar que representa Estados Unidos, que el gran ganador, también la narrativa de estos medios de comunicación en todo el mundo es que es Irán, que supo manejar bien
el estrecho de Hormuz a su favor, esas circunstancias geográficas, incluso cobrando incluso ya un peaje e incluso cobrándolo en moneda china, es decir, también ahí se ve un acuerdo entre Irán y China para estar beneficiándose de ese cierre de ese estrecho de Hormuz, incluso en este incremento del precio del petróleo, dado este cierre, dado este conflicto o esta crisis por falta de flujo de petróleo hacia el mundo, que además lo estamos pagando ya todas y todos con el incremento de la gasolina, ya esto ya llegó a todos lados. Bueno, se ve cómo es que Irán se ha aprovechado muy bien de estas circunstancias geográficas, lo supo jugar a su favor. Dicen también estos medios que se ha trabajado, Irán se preparó por más de 30 años para esta guerra, y tal parece que es cierto, por mucho que la narrativa de Donald Trump desde un principio de que inició este ataque en contra de Irán, diciendo que ya había ganado la guerra, ya nada más era cosa de decidir cuándo se detenían, y así su narrativa un día tras otro diciendo que ya habían ganado esa guerra, y la verdad es que Irán estuvo o nunca ha dejado de disparar sus misiles, no conforme a sus posibilidades, sino conforme a una estrategia que preparó minuciosamente, con la que se preparó entonces tal parece en los últimos 30 años, no para derrocar a Estados Unidos, no para vencerlo en una guerra frontal, pero a fin de cuentas para prevalecer como régimen y prevalecer a fin de cuentas como Estado-nación, como se conoce en estos momentos, llámesele como se le llame, estemos de acuerdo o no, simpaticemos o no con este país, que además culturalmente hablando es muy rico en su cultura, y del país del cual podemos estar recomendando incluso joyas de la cinematografía y joyas de herencia histórica, patrimonio de la humanidad, que también si es que no se ha destruido todavía, también vale la pena mucho estar visitando ese país para estar conociendo esos vestigios de una de las primeras civilizaciones en el mundo, de las civilizaciones humanas, desde luego. A fin de cuentas, Irán se está viendo como ese ganador, a fin de cuentas en la retórica. En los hechos, el gran ganador es Israel, porque a fin de cuentas logró poner de su lado a Estados Unidos, someter a Estados Unidos, someter a Donald Trump bajo sus caprichos de otro genocida, Netanyahu, para que juntos estuvieran atacando a Irán y sí reducir su capacidad militar. Incluso también se sabe que Israel, una de sus políticas o estrategias geopolíticas es que de tanto en tanto va a estar atacando a estos países que los considera hostiles para su seguridad nacional, dígase Irán, dígase Franja de Gaza, dígase Líbano, que en estos momentos los ataques hacia el Líbano continúan. La verdad es que termine como termine esta crisis provocada por Estados Unidos e Israel, el gran ganador es Israel y el gran ganador es Benjamín Netanyahu. Me parece que lo que sí podemos estar de acuerdo todos también es que el gran perdedor precisamente es Donald Trump, su arrogancia es Estados Unidos, porque Donald Trump se lleva entre las patas todo el prestigio que pudiera tener Donald Trump, que pudiera tener Estados Unidos. En esto de el día después, si algo habrían que estar pensando los estadounidenses, al menos el gobierno estadounidense actual, el gabinete de Donald Trump, es cómo detener un juicio político hacia este personaje, Donald Trump, que también, hablando del día después, los medios de comunicación también se están caracterizando el día de hoy por manejar todo tipo de notas sobre la locura de Donald Trump. Tal parece que el día de ayer, martes 7 de abril, todo el mundo contuvo la respiración de ver qué sucedía a las 8 de la noche cuando se venció el plazo, uno de los tantos plazos que dio Donald Trump, y según parece una hora antes más o menos, el mismo Donald Trump decía que se había llegado a un acuerdo y que detenía, a fin de cuentas, lo que él mismo anunció, el sacrificio de toda una civilización, la desaparición de toda una civilización. Una vez superada esta crisis del día de ayer y una vez que el mundo pudo tomar aire, al día de hoy
las notas son sobre la locura de este personaje de Donald Trump y su incapacidad para seguir gobernando. La pregunta vuelve a ser, ¿hasta qué punto los estadounidenses van a permitir que siga al frente? El mismo gabinete de Donald Trump hasta qué punto van a dejar. Y la verdad es que pues es como ya lo hemos dicho en otros episodios de este mismo programa, la verdad es que es un personaje desechable que por ahora todo el mundo se aprovecha de él, incluso sus propios amigos cercanos a ese gabinete, que se han beneficiado económicamente de todos esos dislates de Donald Trump. Todo el mundo está sacando provecho, se están volviendo inmensamente ricos, son multimillonarios sus personas cercanas, pero están teniendo muchos más beneficios económicos, empezando con su yerno Kushner, que no deja de estar representando a los Estados Unidos también. ¿Hasta qué punto los estadounidenses van a permitir entonces que esta locura de Donald Trump y que estos personajes se sigan enriqueciendo a cuesta del prestigio y de la propia bienestar de la población estadounidense? Pues hasta que ellos mismos lo decidan, o si no el Congreso lo decida, y el Congreso, como sabemos, mayoritariamente es republicano, aliado a Donald Trump. El Senado también es republicano, pero ellos mismos también ya se les está cobrando la factura como partidos políticos, porque la popularidad de Donald Trump ya está en sus niveles más bajos todavía de como lo hemos reportado. Ha llegado ya a los 35-32% de aceptación de sus políticas respecto de la población de Estados Unidos, y eso se va a traducir en votos para estos partidos. Es momento de que los republicanos finalmente se desmarquen de este personaje, pues ellos verán también hasta dónde estiran la liga. Lo que es cierto es que Donald Trump pues es un personaje desechable al que le echarán todas las culpas, y tal parece también que una de las vías para estar superando o impidiendo el juicio político del mismo Donald Trump es, a fin de cuentas, aceptar que tiene problemas mentales y que por lo mismo no se haga responsable de todas estas locuras genocidas, asesinas que está implementando. El propio sistema judicial de Estados Unidos así lo declaró un criminal, y aún así lo dejaron gobernar. Estará en la conciencia del mismo juez que dijo: usted es un criminal, usted es culpable de todos los crímenes que se le achacan, pero no lo vamos a meter en la cárcel porque usted va a ser el presidente de este país. No sé qué crisis querían suspender en ese momento, pero ya vemos todo lo que se desató, y hemos visto cómo a cada aumento la población estadounidense, que pudo haber detenido desde un principio a este personaje, lo han dejado avanzar hasta estos puntos de locura de este mismo personaje. Un personaje que entonces no está en todas sus capacidades mentales para gobernar esa nación. También hemos comentado en otros programas, realmente vamos a lamentar el colapso de Estados Unidos. En lo personal, el colapso de esta hegemonía estadounidense, no, el colapso de una sociedad que no deja de tener buenos ciudadanos. En todo caso sí lo vamos a lamentar en cualquier circunstancia y en cualquier nación. Una cosa es el régimen que domina el estado de Estados Unidos, y otra cosa es la población de Estados Unidos, que incluso pues han salido a manifestarse con estas marchas de No King, no Reyes, y bueno, entonces nuestra simpatía precisamente a todos esa oposición, a los estudiantes que también mostraron su estar en contra de este presidente desde las universidades, distintas universidades en el país en distintos momentos, desde que Donald Trump regresó a gobernar este país el 21 de enero de 2025. Un año, poco más de un año, y este personaje pues ya dio mucho de sí, y la verdad es lo que quisiéramos muchos, yo soy de los que se suma a que pueda establecérsele un juicio internacional y que se enfrente a la ley internacional
como lo ha hecho Benjamin Netanyahu, el cual ya tiene una orden de aprehensión por la Corte Penal Internacional. Pero justamente en eso estarán pensando el gabinete y los republicanos en Estados Unidos, cómo impedir que Donald Trump se enfrente a la justicia o que enfrente por lo menos un juicio político. Ya lo veremos. El pronóstico del doctor Héctor Frisby lo mantiene al día 7 de abril, lo mantiene y pues da como elementos de prueba justamente de todas estas locuras, dice él, de un personaje que ya no se puede controlar a sí mismo. Simplemente la frase de abran el puto estrecho de Hormuz, locos, malditos, una frase así, simplemente es ese ejemplo de su locura, pero de él mismo, este mismo loco desenfrenado. ¿Y qué teníamos también a propósito de que el doctor Héctor Frisby el 21 de enero dijo que Donald Trump no llegaba para el mundial y después no llega para el mes de mayo, y ya estamos a poco menos de un mes para mayo? En ese momento también teníamos que los países europeos cerraron filas en torno a Dinamarca y en torno a Groenlandia, en donde Donald Trump tenía también esa locura, esa fijación de quedarse con Groenlandia por las buenas o por las malas, y los países europeos salieron en defensa de esto. Y lo que tenemos al día de hoy es que otra vez los países europeos, pero ahora a través de la OTAN, también le dicen no a Donald Trump, y a fin de cuentas ya todo el mundo lo está dejando solo, está dejando que se derrumbe solo. Pero además de esto se suman pues el descontento que tienen los países aliados de Estados Unidos, precisamente en el Golfo Pérsico, los países árabes, Kuwait, Arabia Saudita, todos estos países que han salido afectados por toda esta guerra, directamente atacados por Irán, como parte de la estrategia de Irán, precisamente para intentar detener esta agresión de Israel y de Estados Unidos en su contra. Y además también, por si falta elementos de presión o de desmarque de esta figura que representa Donald Trump, ya un paria en el mundo, un paria más, junto con Benjamin Netanyahu. León XIV también hoy se pronunció por que se termine esta locura de este ataque en contra de Irán, desde luego con lenguajes más o menos políticamente correctos, pero ya tenemos entonces básicamente a todo el mundo en contra de Donald Trump. E insisto, ¿hasta qué momento los estadounidenses van a seguir permitiendo que este personaje los represente? Ya lo veremos. Pensaría yo que la urgencia para ciertos personajes de ese gabinete extremista, fundamentalista, como Marco Rubio, la urgencia entonces para ellos es, oye, vamos a apurarnos entonces a tomar Cuba, pero con esto que ha pasado vamos a ver si finalmente se da o finalmente ceden. En donde además hemos visto cómo es que, como contexto, parte de un contexto, la semana pasada arribó un buque petrolero a la isla, y en donde Donald Trump, como siempre, nunca reconociendo sus derrotas, dice que permitió la entrada de ese buque ruso enviando petróleo a la isla de Cuba. Y además sabemos que otro buque petrolero ruso viene en camino. Y además también de estas brigadas de apoyo humanitario que se han dado también de manera reciente, que se suman a las otras brigadas de apoyo u otros apoyos que ha recibido Cuba de parte ya propiamente del gobierno mexicano y de parte del gobierno chino o de China, digamos. Entonces vamos a ver, ¿se van a lanzar a esa aventura de tomar Cuba o es momento de recapitular toda esta locura? Vamos a ver qué deciden los estadounidenses. Mientras tanto, Irán, que había recibido una propuesta de cese al fuego de parte de Estados Unidos de 15 puntos, inaceptable para Irán, porque hablaba básicamente de la derrota, de aceptar la derrota de parte de Irán. Irán mismo presentó 10 puntos de su pliego petitorio para que abra precisamente el estrecho de Hormuz. Esto fue ayer 7 de
abril, que aparentemente se llegó a ese acuerdo. Al menos Irán lo maneja como que se logró tener estas victorias. La verdad es que también es algo que veremos qué tanto se negoció en los hechos, pero esos 10 puntos que contrapuso Irán es una indemnización para empezar por todas las agresiones, por todos los defectos que tuvo, toda la destrucción que provocó la agresión de Estados Unidos y de Israel. También en este pliego petitorio de 10 puntos se está hablando de su derecho, salvaguardar su derecho a enriquecer uranio, y claro, con fines pacíficos, no para estar generando una bomba. El mismo embajador de Irán en México dice: llevamos 60 años produciendo uranio, enriqueciendo uranio, y entonces en esos 60 años ya hubiéramos desarrollado una bomba atómica si fuera nuestra intención. Y entonces exigen, como parte de esos 10 puntos de pliego petitorio, su derecho a estar enriqueciendo uranio para fines pacíficos, fines energéticos, como lo hacen otras naciones. También ponen en su pliego petitorio mantener el control del estrecho de Hormuz, ya tenerlo incluso como asignación reconocida internacionalmente. Entonces, como ven, se trata de puntos no muy sencillos de resolver. Por eso, si bien lo está pidiendo Irán, vamos a ver finalmente cómo quedan, porque en todo caso estos puntos no solo quedan bajo disposición de jurisdicción de Estados Unidos e Israel, sino que estos asuntos de enriquecimiento de uranio, de control del estrecho de Hormuz, pues le corresponden a Naciones Unidas estar gestionando esto. Naciones Unidas, que por lo demás sabemos que es un organismo que ya no pinta en este desmantelado orden mundial. Otro de los puntos que solicita Irán, que exige Irán para abrir el estrecho de Hormuz, es el retiro de todas las tropas de Estados Unidos en la región. También un asunto que sería difícil de atender, pero vamos a ver si a fin de cuentas se atiende. Y es que a fin de cuentas Estados Unidos simplemente no pudo ni derrocar al régimen iraní, como así lo llama Estados Unidos, régimen iraní, y al fin de cuentas se conformó: bueno, abran el estrecho de Hormuz, con eso nos conformamos. Además, en donde la retórica de Donald Trump fue también: no necesitamos de ese estrecho de Hormuz, pero a fin de cuentas volvió, como ustedes saben, a decir: abran ya de una vez ese estrecho. Y no pudo hacerlo, no pudo conseguirlo Donald Trump, garantizar esa apertura del estrecho de Hormuz. Con eso queda toda posible legitimidad de Donald Trump, toda posible buena imagen como líder en el mundo, pues quedó pisada, pisoteada. Y todas las caricaturas, o muchas caricaturas que también se pueden ver en los medios internacionales, es ridiculizando a Donald Trump, hablando dormido, hablando en sueños, sintiéndose el gran estratega militar, en medio de un fango, en fin, todo tipo de caricaturas ridicularizando a este señor. Y Irán también pide el levantamiento de todo tipo de sanciones, entre otros de los 10 puntos. En este caso estamos señalando 5, pero de los importantes, de los difícilmente negociables, y vamos a ver qué decide pues todo el mundo, diríamos. Vamos a ver qué se decide sobre estos puntos que está exigiendo Irán, que una vez que entonces Estados Unidos no pudo ni siquiera abrir el estrecho de Hormuz, y que una vez que Irán contrapone sus 10 puntos de negociación, entonces pareciera que hay razón en pensar que Irán se mantiene no solo como régimen, sino que emerge como una potencia real en la región, que no es que tenga el gran ejército comparado con Estados Unidos o con Israel, sino que tiene estrategia, tiene capacidades territoriales, geopolíticas, para finalmente someter esas dos potencias, una regional y otra internacional. Vamos a terminar este programa, va a ser breve, pero también déjenme comentar algo que se dio respecto de México entre ayer y hoy. Preocupante, porque
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presumió desde ayer una fotografía de negociación con Larry Fink, el expresidente de BlackRock. Ya lo habíamos comentado en algún momento. Esta fotografía, una primera fotografía entre estos dos personajes, Larry Fink y la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio cuando precisamente Claudia Sheinbaum ganó en 2024, y resulta que 2 años después tenemos de vuelta en México a este señor para ya estar asentando las bases de acuerdos de inversión de esta empresa global BlackRock, que no dejan de ser preocupantes. Revisen en YouTube qué es esto de BlackRock y toda su influencia, quién es Larry Fink, y pues es de los principales personajes y las primeras casas de inversión globales en sistemas inmobiliarios, y viene, tal parece, a anunciar este martes 7 de abril, a anunciar que van a invertir en el llamado se me fue la palabra, en esto de estar invirtiendo para extraer gas, dice hoy mismo la presidenta Claudia Sheinbaum, fracking, a través de la práctica del fracking, que se sabe que es muy contaminante y de un gran alto uso de agua, y bueno, tan solo eso nos ha detenido como nación a cualquier práctica de fracking. Simplemente el gobierno el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se opuso en su gobierno, y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum nos dice que ya están llegando o están aterrizando acuerdos, pero que a la vez también está abierta al debate. Dice que se está acercando con especialistas de las distintas universidades del país, el Politécnico Nacional, la UNAM y otras universidades, pero la verdad es que inversiones que vengan de este personaje Larry Fink y que vengan de BlackRock no dejan más que preocuparnos. Tan solo en un seminario que tuvimos hoy, un compañero estaba hablando del problema de la pobreza de transporte, diciendo que una de las cualidades de este problema de transporte es que los gobiernos municipales no tienen la capacidad para gestionar buen transporte público, pero la verdad es que hay que observar los problemas estructurales. ¿Cuáles son esos problemas estructurales? Y eso se observa en cualquier ciudad, en ciudades pequeñas, en ciudades grandes, que tenemos fraccionamientos de casas habitación muy alejados de los núcleos urbanos, muy alejados entonces de servicios básicos como el agua potable, la luz y el transporte. Y resulta que estos desarrolladores inmobiliarios están desarrollando tan lejos porque lo que menos les importa es el bienestar de las personas que compran su vivienda tan alejados del núcleo urbano y de los servicios básicos de salud, también, por ejemplo, de educación, porque lo que les interesa es tener una carpeta de créditos hipotecarios con las cuales estar generando un activo que se puede estar ofreciendo en bolsa de valores, y con eso estar especulando en el mercado global. A eso se dedica esta empresa BlackRock. No le importa dónde se fraccione, no le importa si están alejados de una zona urbana y de los servicios públicos, y resulta que lo vuelven un problema del municipio, un municipio que por lo demás sabemos en México tienen grandes problemas de autosuficiencia financiera, pero les toca a ellos estar resolviendo cómo es que llevan agua, cómo es que llevan electricidad, educación. Y ya estamos viendo después, con los años, cómo es que los vecinos van y le reclaman al presidente municipal, al gobierno municipal, de por qué no tenemos agua, por qué no tenemos luz. El problema estructural es precisamente por inversionistas depredadores como este, que ponen inversiones, en este caso de viviendas, sin que les importe ese bienestar de las familias. Si hay síntomas de cáncer social, precisamente empresas como esta BlackRock es parte de esos síntomas de un cáncer, que ese sí debería de detenerse. Y en lo personal quedo preocupado por que se anuncie que se está llegando a negociaciones de inversión de BlackRock.
cuyo presidente Larry Finks ya se había acercado a la presidenta de 2024 y está dando esos pasos conducentes para estar invirtiendo en México. Insisto, lejos de alegrarnos, son de esas inversiones y esos personajes oscuros en sus fines. E insisto, no lo conocen, a este señor no conocen a BlackRock, vayan, busquen en YouTube y se darán cuenta. Y con esto vamos a terminar. Les agradezco como siempre a los amigos de Código Libre que nos permiten siempre llegar con ustedes, a Felipe, a Gerardo, a Carla, a ustedes desde luego que nos permiten estar compartiendo con ustedes estos puntos de vista, y nos vemos la próxima. Código Libre.